Buenos días a todos los presentes y los no presentes que han hecho posible este momento. Mi nombre es José María González, soy de Cañada Real Gallana, sector 5, miembro de la Junta Directiva. Y bueno, yo llevo ya viviendo 31 años en el sector 5. Bueno, entre las muchas experiencias vividas, difíciles, otras no tanto, pues una de las cosas más impresionantes que he vivido es cuando en el 17 de noviembre del 2020, es un día que se me ha quedado grabado, nos quedamos sin luz indefinidamente. Luego estuvimos unos meses sin luz y posteriormente se recobró parte del suministro eléctrico cuando nos enteramos que habían puesto unos limitadores y que nunca más íbamos a tener luz normal como cada uno de vosotros podéis tener en vuestros hogares. Entonces, bueno, es una situación muy dura, son experiencias que desde luego son brutales porque te limita mucho, ¿no? Plantearte vivir en la época actual que vivimos, con la cantidad de medios, o sea, de dispositivos que dependen de la luz, pues tener que vivir así, pues es duro y te replantea muchas cosas, ¿no? Y como persona como padre, que tengo mis hijos, que tengo mis responsabilidades, pues aparte de la vida cotidiana, pues esto añadido es algo que es muy duro de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego nos sentimos un poco desprotegidos, un poco tristes, viendo que la mayoría de nosotros, siendo personas normales, personas que con nuestros trabajos, con nuestras familias, tener que estar viviendo esto sin saber si realmente hay una esperanza real de que esto pues se pueda corregir. Y además uno es consciente de que no es difícil, ¿no? Y uno sabe que si hay voluntad política, que si hay, digamos, un eco social de ver la brutalidad de cosas que se han hecho sobre 8.000 personas, pues yo creo que realmente esto, pues... Y me alegro mucho de que estemos aquí, de alguna manera, ¿no? Trabajando, levantando nuestra voz para que se tome conciencia, ¿no? Se tome conciencia de lo que está pasando a 15 o 20 kilómetros de la Puerta del Sol, ¿no? Creo que bueno, muchas de las personas que llevamos allí años, como está aquí Miguel y otros muchos vecinos, pues al final te acostumbras a ciertas cosas y sobre todo lo que te acostumbras es a resistir y a luchar y a tirar para adelante. Pero no cabe duda que necesitamos que se nos dé voz, que las personas sepan no lo que solamente quieren que se sepa a través de algunos medios. Entendemos nosotros totalmente respaldados por intenciones, en fin, que son obvias, ¿no? Que no es la de que haya soluciones, porque nosotros hemos vivido la experiencia de que se aprobó una ley en el 2011, posteriormente el pacto regional, y eso nos dio una luz de esperanza de que, bueno, pues al final habrá una solución buena para todas y para todos, ¿no? Me refiero que al final es algo que se ha ido dejando, ¿no? O sea, nosotros durante muchos años hemos vivido un poco ahí casi aislados, apartados del mundo, casi nadie sabía nada de nosotros, y bueno, pues ahí estábamos, ahí teníamos nuestros huertos, nuestras cosas, y luego pues se abrió un poco de esperanza cuando en 2011 se aprobó la ley, posteriormente el pacto regional, que se hizo un acuerdo entre todos los partidos políticos para que esta situación se fuera desarrollando en diversas soluciones. Y claro, hemos sufrido un retroceso muy grande desde que hemos visto que intencionadamente se nos ha dejado sin luz,
Y no solamente eso, o sea, también los accesos. Yo, por ejemplo, trabajo en emergencias y sé que muchas veces en una situación de necesidad el tiempo apremia, y lo más importante, si hay una persona enferma, si hay un incendio, si hay otra serie de cosas, lo importante, los minutos, los segundos cuentan. Entonces, ¿por qué se nos limitan los accesos? ¿Por qué se hace todo este tipo de atropellos? Y nadie hace ni dice nada. Me refiero sobre todo de los poderes públicos, las administraciones que tienen los mecanismos y las herramientas para dar solución a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy necesario el informe de Cañada Responde, porque hay que responder, porque hay que decir algo, porque no se puede siempre resistir con mansedumbre, por decirlo así. Hay que quejarse de las cosas que se hacen mal y levantar la voz para pedir a la sociedad, para pedir a aquellos que corresponde, que tienen la capacidad, las herramientas, que den soluciones, que no se puede vivir así, que es muy duro vivir diciendo, bueno, hoy tengo luz, pero mañana me van a cortar la luz. Nosotros esto lo sufrimos sobre todo en invierno, ¿no? Porque afortunadamente, claro, el tiempo fuera del invierno pues tenemos luz continua, pero cuando llega el mes de noviembre pues ya empezamos a tener un día sí, un día no. En Valdebengomen no tienen luz constantemente, ¿no? Muchísima gente allí. Pero nosotros estamos en esa, y eso, pues bueno, hemos tenido que ir invertir en baterías, generadores, placas solares, cada uno lo que puede, ¿no? Pero no deja de ser algo que realmente pone de manifiesto lo que somos como una parte de la sociedad que solamente busca intereses económicos, me imagino, y no importa la historia personal que tenemos cada uno de todas las muchas personas que vivimos allí. Entonces, bueno, pues estamos aquí para que de alguna manera se tome conciencia de todo esto. Y bueno, ahora nos da esperanza la reclamación colectiva que se ha hecho, todo lo que se está haciendo desde la plataforma cívica, todos los grupos que nos están apoyando, nos da esperanza de que, bueno, pues esto pueda, de alguna manera, aunque no sea por voluntad, sino por la presión y la fuerza que se pueda hacer a aquellos que tienen las administraciones, que tomar cartas en el asunto y dar solución a esto que es una barbaridad, lo que tenemos que vivir los vecinos y vecinas que estamos allí. La mayoría de nosotros tenemos ahí nuestra vida, ¿no? Hemos estado tantos años y lo que queremos es quedarnos, y lo que queremos es que haya una solución diversa, pero habrá gente que no se pueda quedar, pero habrá mucha gente que sí se pueda quedar, y si podemos quedarnos, después de 30 o 40 años que llevan algunos vecinos, ¿por qué no? Entendemos que tenemos deberes y derechos, o sea, nosotros queremos quedarnos como cualquier otro vecino, queremos ser gente normal, gente que paga sus impuestos, que paga su luz, que paga todo lo que cualquier hijo de vecino, y esa es nuestro deseo, nuestra intención, y por lo que vamos a seguir luchando muchos de nosotros, y sobre todo no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta situación de que sistemáticamente, intencionadamente, se nos prive de la luz, que es algo tan elemental, tan básico, tan necesario en los tiempos que vivimos. Bueno, pues doy las gracias a todos, doy muchas gracias a Andrea y Gabriela por el estudio e informe tan bueno, tan necesario que han hecho para que se sepa la realidad de lo que estaba pasando, pues aquí a escasos minutos de donde estamos ahora mismo. Y gracias a todos por esta oportunidad. Tenemos que ver el conflicto de Cañada Real Galiana como el de una comunidad vulnerable que es machacada
con el beneplácito de las autoridades en una operación que tiene detrás nada más y nada menos que la especulación inmobiliaria madrileña. Y tenemos que verlo así. Cuando hablamos de conflictos en países latinoamericanos donde ha habido un vertido tóxico por parte de una petrolera española que arrasa a una comunidad indígena y hay que defender los derechos humanos allí, en Cañada Real, las constructoras que están detrás de los desarrollos del sureste y que están agazapados detrás del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, están detrás también de esta vulneración de derechos humanos permanente. Porque no me digan a mí que rehabilitar un suministro eléctrico a decentar una conexión eléctrica no se podría haber hecho ya después de 2 años y medio, cuando estamos mandando generadores a Ucrania o cuando estamos legalizando urbanizaciones ilegales por toda la Sierra de Madrid para segundas residencias y terceras residencias, con suministro eléctrico, con agua, correos, luz, servicio de seguridad y particular y hasta un centro de salud, si me apuras, ¿no? Bueno, pues pasó el 15 de diciembre, no se adoptaron las medidas inmediatas que solicitaba el Consejo de Europa, con lo cual tenemos al gobierno central, al gobierno de España, el gobierno de coalición, PSOE, Podemos, pasándose por el forro una petición de medidas inmediatas del Consejo de Europa. Y estamos a junio de 2023 y parece que si no está la sociedad civil detrás, estamos nosotros, están los vecinos y las vecinas organizadas dando fuerte, aquí no se mueve nada. Al final parece que si no hay sociedad civil activa, el Estado de Derecho no se aplica. Bueno, en la documental que hemos aportado al Consejo de Europa, dentro de este pleito internacional por vulneración de derechos humanos en España, ni más ni menos, hemos aportado los informes del Defensor del Pueblo, que han dicho ya 3 veces que hay que dar luz, que hay que hacer contratos, que se puede hacer dentro del marco legal vigente, y que si no se pudiera hacer, que se tendrá que modificar el marco legal vigente, y que la técnica tiene que estar al servicio de la garantía de la dignidad de las personas, y no al revés, la dignidad de las personas pisoteada, porque es que técnicamente es muy difícil, y todas estas, digamos, milongas, con las que nos vienen engañando desde hace 2 años y medio, aprovechándose de esa criminalización que se vierte a través de determinados medios, por el cual un día detienen a alguien en Cañada Real Galiana y la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que ese es un problema de marihuana, ¿no? Pues hay que combatir ese discurso día a día, desde abajo en los vecinos y también en los tribunales, y también, como este caso, en Europa. Así que hemos acompañado mucha documental, hemos acompañado numerosa documentación sobre informes técnicos, daños a la salud individuales. Todo eso lo hemos aportado también al Centro SIRA y estamos ahora mismo en un momento procesal en el que vamos a marcar muy bien lo que está en este informe, que es nada más y nada menos que una pericial autorizada sobre vulneración de derechos humanos en un país desarrollado, como España, en el año 2021 a 2023, que es bueno, el testimonio de una situación inédita y seguramente la causa de vulneración de derechos humanos más grave que ha sucedido en democracia en nuestro país. Mantener durante 2 años y medio a 4.000 personas vulnerables sin luz, sin tener por qué, sin haber un motivo claro, ¿no? Voy terminando. El conflicto de Cañada Real es un conflicto paradigmático. Lo que suceda en Cañada Real, si conseguimos que haya justicia, y en este caso justicia es luz, contratos y participación de los vecinos en su destino y en el destino de sus hogares, ¿vale? Eso es justicia en este caso. Si conseguimos que haya un poco de justicia, que significa que se cumple lo que dice el Consejo de Europa, que se cumple lo que dice el Defensor del Pueblo, que se cumple lo que dice el Pacto Regional, la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, vamos a marcar un precedente inédito que va a marcar un buen camino para la suerte de los derechos humanos y la democracia en Madrid y en España. Por el contrario, si no conseguimos revertir esta situación y la impunidad de haber machacado y seguir machacando a esta población se consolida, la historia y el futuro de los derechos humanos en Madrid y de la democracia, entendida como la vigencia de los derechos humanos y la protección del más débil, tiene muy mal futuro en nuestra región y en España. Así que el llamado es a apoyar la causa de Cañada Real, a apoyar la organización de los vecinos y vecinas en toda su extensión, a extender la solidaridad, a apretar en el Consejo de Europa,
en los tribunales nacionales, en el Defensor del Pueblo, en las reuniones del Pacto Regional y también en las asambleas y en los órganos democráticos que tenemos para ello. Quiero destacar el acto, que antes hemos hablado, un acto también inédito, y que es el hecho de que 3 fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid, que propusieron una proposición no de ley que fue rechazada por PP, Partido Popular y Vox, se han puesto de acuerdo para suscribir un compromiso conjunto a 4 días de las elecciones, por el cual se comprometen a transformar en proyecto de ley, si gobiernan, a partir del domingo, la proposición no de ley que decía que hay que dar luz, contratos y mesa de seguimiento a la Cañada Real con carácter inmediato, siguiendo las instrucciones del Defensor del Pueblo. Esta forma de actuar, generosa, comprometida de verdad con la democracia y con los derechos humanos, es la estela que seguimos en la plataforma cívica con los vecinos organizados y con las organizaciones, y es la que queremos llevar, y estamos llevando, gracias a Sira, con mayor fuerza ante el Consejo de Europa. Por lo tanto, agradecer a Sira este documento, que ahora nos van a explicar en detalle, porque es, junto a los informes del Defensor del Pueblo, digamos, la prueba del algodón de que aquí se vulneran derechos humanos. Eso tiene un impacto, y tiene un impacto continuado. Muchas gracias. Y hay un impacto claro y derivado del corte de la luz en el acceso a medios digitales. El 92% decían que tenían mucha dificultad para poder acceder a medios digitales en una vida que es absolutamente digital. Es decir, hablamos de una muerte civil de población que no puede, en esta sociedad contemporánea claramente tecnológica y digital, poder funcionar como ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones. Hay un impacto claro que se documenta en otros informes, que no es el nuestro, en la salud. El 86% identifican un impacto en su salud física, pero también hay un impacto claro en la salud emocional y psicológica. El 90% de las personas acreditan que sufren de manera constante y permanente sentimientos de tristeza, un 82% de rabia y un 68% de miedo. Cuidado, cuando hablamos de miedo no hablamos de miedo por una inseguridad en las calles por la ausencia de luz. Hablamos de miedo a la muerte, de miedo a enfermar, de miedo a que sus hijos y a que sus mayores pierdan la vida o no puedan mantener condiciones de vida dignas. Hablamos de miedo por la falta de medicación o de atención. Hablamos de un 60% de personas que dicen que de manera constante presentan sentimientos de desesperanza, con un 15% de población que acredita haber tenido ideas de suicidio. Durante la investigación, una de las personas entrevistadas perdió a su mujer porque se suicidó en el mes que estábamos realizando el estudio. El 81% de las personas dicen que tienen una afectación funcional. Es imposible mantener la cotidianidad sin luz. El 11% de las personas decían que antes del corte del suministro eléctrico alguna vez habían necesitado atención en salud mental. Ese 11% aumenta al 75% de la población entrevistada tras el corte de luz. El 92% de las personas identifican el corte del suministro eléctrico como un ataque directo a la dignidad. El 81% de las personas no sienten que tengan capacidad de proyectar un futuro por la incertidumbre que provoca no saber cuándo van a poder recuperar unas condiciones de vida mínimas. Y el 68% presentan sentimientos de indefensión, una población que lleva décadas autoorganizada defendiendo la dignidad y el territorio que habitan. El 81% son incapaces de comprender por qué ocurre esto, por qué no se devuelve la luz, por qué nadie escucha una defensa fundamental de derechos humanos. Y el 79% afirman que las instituciones han provocado acciones que no solo imposibilitan la devolución de la luz, sino que son acciones para aumentar el sufrimiento de la población. Y hablábamos antes de un impacto comunitario. El 61% de esta población de vecinos y vecinas identifica una disminución de la cohesión. El corte
de la luz ha provocado un impacto directo en los vecinos y vecinas, en la vecindad, en la pertenencia de una lucha transgeneracional. En estas entrevistas había gente entre los 80 y los 15 años. Hablamos de generaciones de pertenencia a un barrio y de defensa de un barrio y de la dignidad, que siente que tras el corte de luz ha habido un impacto claro a la lucha y al sentimiento vecinal. Es decir, hablamos de que el corte del suministro eléctrico en un valor acumulado frente al resto de mecanismos ha provocado un sufrimiento severo en la población de Cañada Real, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Galán, soy coordinadora del área de investigación del Grupo de Acción Comunitaria, que es quien, en último término, publica el informe que tenéis en vuestras manos. Este informe está elaborado, efectivamente, con datos extraídos de la pericial que se presenta y realizada por el Centro SIRA, ¿no? Sin embargo, el Grupo de Acción Comunitaria toma este informe para poder hacerlo público y hacerlo de una manera un poco más didáctica, más resumida los datos, para poder dar difusión y hacer este acto de toma de conciencia también a nivel de la opinión pública sobre la situación que se está viviendo en la Cañada Real en la actualidad. Reitero todo el agradecimiento que ha comentado Gabriela a todo el proceso que nos habéis permitido acompañar durante estos meses a las vecinas y vecinos de la Cañada y a las organizaciones que habéis hecho este proceso posible. Bueno, haciendo un compendio, ¿no?, de todo lo que se ha expuesto a lo largo de la mañana, este informe utiliza el marco teórico de los entornos torturantes, que es un marco teórico en el que el Grupo de Acción Comunitaria viene años trabajando y que se basa en una conceptualización de la tortura para poder entender la tortura contemporánea. En este sentido, un entorno de tortura es aquel contexto en el que se dan una serie de prácticas, pero también de condiciones y elementos contextuales que tal vez si evaluamos uno a uno estos elementos pareciera que no pueden ser considerados por ningún actor jurídico como tortura, pero al poder comprenderlo en su totalidad, cómo esto está impactando en las personas y también la intencionalidad que al mirarlo de manera conjunta esto puede estar teniendo, sí podemos llegar a considerarlo un entorno torturante. En el caso de la Cañada, para ponerlo en un ejemplo concreto, ¿no?, y poder esclarecer un poco más esta definición, lo que encontramos es, como vienen diciendo todas las personas que han hablado a lo largo de la mañana, una serie de mecanismos de quiebre, de acciones o inacciones que cometen instituciones que van generando un quiebre en las personas y en las vecinas de la Cañada. Este acumulado se viene a sumar el corte de la luz y, como podemos escuchar con claridad por las palabras de Gabriela, están provocando un impacto y un sufrimiento grave a nivel físico y psicológico en las personas. En este contexto, juntando todos estos elementos, juntando el impacto que está teniendo y pudiendo evaluar la intencionalidad que estas acciones tienen, repito, por la acción o por la inacción de las instituciones, podemos considerar que la Cañada Real cumple estos criterios para llegar a ser considerado un entorno torturante. Esto nos ayuda a poder entender la magnitud del sufrimiento y la magnitud de la gravedad de las vulneraciones de derechos que están ocurriendo ahora mismo en la Cañada Real. En este sentido, nosotras aportamos también una mirada de justicia en la que se entienda que la reparación del daño va en las líneas, ¿no?, que comentaban tanto desde la plataforma, ¿no?, como desde el proceso jurídico, pero que la reparación del daño va también en fortalecer los procesos de cohesión comunitaria, todos los mecanismos de quiebre que se han ido aplicando en el vecindario de manera sistemática desde hace años. Es responsabilidad también de las instituciones generar espacios que reviertan este daño y abrir nuevas vías también de reparación a través de las reclamaciones colectivas. En este sentido, bueno, en las páginas finales del informe se recogen palabras directas de la población de la Cañada
en el que se señala la esperanza de que haya una toma de conciencia de que las personas de la Cañada son personas con dignidad, de que se pueda reactivar y revisar el pacto regional y que en definitiva se puedan cumplir todas las sentencias, como mínimo que se puedan cumplir todas las sentencias que ya han sido emitidas y que condenan al Estado como responsable de tener que devolver y revertir esta situación a la Cañada Real. Por mi parte, hasta aquí. Habríamos ahora un turno de preguntas, ¿no? De reflexiones, comentarios que cualquier persona quiera realizar.